En este programa afrontaremos el desafío de conocer aún más de aquel organismo cuyas funciones complejas son necesarias en todo momento de la vida. Desde el punto de vista evolutivo, a medida que el contacto social aumenta de especie en especie, más grande es el cerebro. Esta afirmación llevó a las neurociencias a generarse diversas preguntas. ¿La complejidad de nuestro cerebro es producto de la complejidad social alcanzada? ¿De qué modo los pensamientos, las sensaciones y el comportamiento se ven influenciados por presencia de otros? ¿Depende la supervivencia humana de la interacción social? ¿Cómo son los mecanismos que influyen para interactuar socialmente? ¿Podemos reconocer que otras personas tienen deseos y creencias diferentes? ¿A qué edad somos capaces de evaluar los estados mentales del otro? En este capítulo intentaremos develar esta serie de incógnitas para comprender en qué punto y a qué nivel el cerebro es un cerebro social. Bienvenidos a los enigmas del cerebro. El cerebro es básicamente un órgano social. Parte de la complejidad del cerebro humano es quizás consecuencia de la complejidad social que nuestra especie ha alcanzado. Somos seres sociales. Los individuos creamos organizaciones que van más allá de nosotros mismos. Organizaciones regionales, comunidades globales. Hoy entenderemos cómo funciona nuestro cerebro en relación con los demás. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все поняли. Este fue un momento social, quizás uno de los momentos sociales más fascinantes en la política de los últimos tiempos. 3, 2, 1, go. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. So Rafa, do you... He looks at me, go on. Okay, here we go. So Rafa, okay. So Rafa... Una capacidad fundamental que permite la relación entre seres humanos es el talento que tenemos para inferir que los demás pueden tener creencias o pensamientos diferentes a los nuestros. El cerebro social puede ser estudiado a través de la evolución de nuestra especie y a través de la evolución de nosotros mismos. Por ejemplo, en nuestra evolución como especie, pasar de ser sedentarios a buscar alimentos, a ser nómades, fue un gran hito social que impactó en el desarrollo cerebral sin duda. También podemos estudiar el cerebro social estudiando la vida de un ser humano. A los 4 o 5 años, los niños empiezan a tener la capacidad de inferir la mente de otra persona. Y esto es el desarrollo del cerebro social. Quizás parte de la complejidad del cerebro humano es producto de la interacción social que ha alcanzado la especie humana. En este gráfico, por ejemplo, vemos el erizo que vive aisladamente y vemos a su cerebro pequeño. Luego vemos un cerebro más grande, que es el de los monos, algunos de los cuales viven en docenas. Y luego vimos el enorme cerebro humano en relación con el cuerpo humano, que vive en sociedades complejas, dinámicas
y fascinantes. Ahora vamos a tener el privilegio de conversar con un colega muy importante, uno de los fundadores del área de la neurociencia social. Se llama John Cacioppo y es el director de neurociencias de la Universidad de Chicago. Es una de las figuras más importantes en el campo de la neurociencia social. John, ¿qué es y para qué sirve el cerebro social? The social brain refers to the human brain. We have often thought of the brain as an isolated computer. But if you had a computer now plugged only into the wall, it wouldn't be a very powerful computer. What makes computers powerful today is the fact that they're mobile and they're connected to a lot of other computers. Our brain has been connected to other brains through language, through sight, through emotional reactions to others, through contagion, through imitation, for many, many thousands of years. So our social brain is simply the human brain. ¿Cuál es la relación entre la evolución del hombre y el cerebro social? But more recent work has looked at how the brain might have developed by looking at other species besides humans, other primates, for instance. And what they have found is that the complexity of the environment in which these animals lived isn't related to the complexity of the brain, to the development of the brain. What's related to the development of the brain is the social complexity, how complex the relationships are, how many relationships there are. And so that line of work has led us to a new insight, and that is that the human brain evolved and became as complex and interconnected as it is because of the social world in which we live, the relationships with other people, and all of the differences in those groups and relationships that we form across our lifetime. Teoría de la mente es un aspecto de la social cognition, de la cognition social, que nos permite inferir la mente del otro. Ahora vamos a ver un test que fue desarrollado por Jutta Frith en Inglaterra para detectar teoría de la mente en niños. Esta es una experiencia clásica en la cual con estas dos cajas y esta pelota vamos a intentar averiguar cómo se procesa la teoría de mente, esta capacidad que tenemos los seres humanos de inferir los sentimientos y pensamientos de los otros. María tiene dos cajas, una celeste y una negra. María tiene una amiga que se llama Juana. Juana tiene una pelota. Juana pone su pelota en la caja negra. Y luego se va a otra parte de la casa. María saca la pelota de la caja negra y la pone en la caja celeste. Luego Juana vuelve a entrar y busca su pelota. ¿Dónde va a buscar su pelota, Juana? La negra. ¿En la negra decís vos? No, en la celeste. ¿Vos en la celeste? ¿Vos en cuál decís? ¿En esta? ¿Y vos, Manu? En esta. ¿Y para ustedes dónde la va a buscar, Juana? En esta experiencia tuvimos dos grupos de chicos, un grupo menor de 5 años y otro grupo de chicos mayores que 5 años. Lo interesante de esta experiencia es que los chicos menores de 5 años dijeron que Juana iba a buscar su pelota, no donde la dejó, sino donde María la había movido. Esto claramente demuestra que los chicos menores de 5 años, en muchos casos, no logran aún ponerse en el lugar de la protagonista de la historia, y esto es normal para la edad. En cambio, pasados los 5 años, ya desarrollan esta capacidad para inferir los pensamientos de los demás, la llamada teoría de la mente. Hasta los 4 años no tenemos desarrollado en nuestro cerebro la capacidad de inferir que otros pueden tener falsas creencias. Esta parte de la interacción social, del cerebro social, se empieza a desarrollar aproximadamente a los 4 años de edad. Ahora podemos ver un objeto subiendo una colina y un objeto tratando de impedir que el otro suba esa colina. Luego vemos el mismo objeto tratando de subir la colina, pero otro objeto ayudando a este objeto a subir la colina. Si le mostramos esto a bebés que inclusive no desarrollaron todavía el lenguaje, que no han desarrollado el lenguaje, estos bebés sienten más afinidad por los objetos que ayudaban en ese experimento. Esto nos muestra que aún antes de desarrollar el lenguaje, nosotros desarrollamos esta interacción social. Les
pido que presten atención. Veamos un video. En el próximo bloque vamos a develar los enigmas de este experimento. Nuestro cerebro está preparado para la interacción social. ¿Qué aspectos son importantes en la investigación científica del cerebro social? ¿Cómo reaccionan nuestras neuronas ante la interacción social? ¿Qué hace que algunas personas no puedan conectarse con su entorno social? ¿Qué hace que otras se conecten de manera fallida? Estos son algunos de los enigmas del cerebro social. Cuando se le pregunta en un laboratorio a personas qué vieron, las personas tratan de inferir lo que vieron y dicen, bueno, vemos a una madre empujando al hijo, le dan implicancias sociales a este video. Y en realidad lo único que vimos eran dos figuras geométricas moviéndose. Sin embargo, personas con autismo o con el síndrome de Asperger, en su gran mayoría, no pueden detectar las implicancias sociales de estos test. La teoría aceptada actualmente comenta que el autismo tiene como déficit central un problema en la interacción social, en el cerebro social. Los autistas pueden tener una inteligencia, muchos de ellos, normal, la inteligencia racional, pero el déficit central estaría en la cognición social. Uno de los aspectos claves para la supervivencia de la especie humana es, frente al dolor de otro, generar reacciones emocionales internas para ir en ayuda de ese otro. Esto puede ser estudiado o es parte de lo que se denomina empatía, sentir el dolor de otro. De hecho, cuando vemos a alguien cortándose un dedo, por ejemplo, se activa una matriz de dolor en nuestro cerebro. Los médicos, por ejemplo, en un experimento que hizo el investigador de CETI en Chicago, que son profesionales que están en permanente contacto con el dolor, tienen menos actividad en esa matriz del dolor que los controles de ese experimento que no eran médicos. Esto es porque logran regular los umbrales de percepción del dolor. Los psicópatas, por otra parte, tienen desarrollado la interacción social y el cerebro social, pero ellos disfrutan con el dolor ajeno. Ahora vamos a ver la segunda parte de la entrevista con John Cacioppo, uno de los investigadores más importantes en el área del cerebro social. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos aislados, cuando nos aislamos socialmente? So social isolation actually affects our brain. We have found in studies of humans is that people feel awful. They feel a great deal of pain when they feel isolated or disconnected from other individuals. And that pain actually manifests as activation in the very regions of the brain that are active when they feel physical pain. Humans, if they feel isolated, actually die earlier than those who don't. Those who have many connections live healthier, longer lives. But the same is true of all social animals. The same is true of dogs, of horses, of mice, of rats, even of fruit flies. If you isolate a fruit fly, it dies earlier as well. And we're learning something about the mechanisms that are responsible for the death of each. Tuvimos la oportunidad en esta entrevista de comprender cómo el estudio del cerebro social implica entender también la sociedad en que vivimos. La interacción social también es clave para el aprendizaje y para la motivación. En un experimento pusieron a 3 grupos de bebés. Los 3 grupos de bebés eran de un lugar de Estados Unidos con padres que solamente hablaban inglés en su casa. A los 3 grupos les enseñaron chino, pero con diferentes métodos. A un primer grupo le pusieron un hombre chino que 1 hora por día, durante un tiempo, les hablaba en chino a estos bebés. El segundo grupo
recibía las clases de chino por televisión, con el mismo chino que en persona que recibía el otro grupo. Y el tercer grupo de niños escuchaba las clases de chino vía auriculares, pero por el mismo chino que el otro grupo lo escuchó por televisión y el primer grupo personalmente. Los resultados de este experimento fueron fascinantes. El primer grupo de niños que recibió las clases en persona de chino podían diferenciar dos palabras del idioma chino como un nativo chino, como un bebé nativo chino. Los otros dos grupos de bebés que recibieron las clases de chino por televisión o por auriculares no podían diferenciar las palabras en chino tan eficientemente. ¿Esto qué nos enseña? Que la motivación personal genera más atención y la atención más aprendizaje. Por eso los grandes líderes son necesarios para iluminar a un pueblo y para convencer a un pueblo, porque la magia personal que generan los líderes es importante para los cambios sociales. Le tengo como político y líder social a Bono. Me parece una persona comprometida con la gente, más allá de la figura emblemática que representa para todos. Un líder social es alguien que tiene realidad sobre lo que se está viviendo en un país. Mi ídolo es Perón. Fue el que hizo la revolución en paz. Él sí estuvo en los beneficios sociales para el pueblo. Un aspecto fundamental del liderazgo es la empatía y la interacción social y el liderazgo social. El cerebro social es crítico para nuestros líderes y seguramente nuestros líderes tienen una gran empatía personal y un gran talento para el cerebro social, para la interacción social. Las cualidades que tiene que tener un líder es mirar hacia los costados, saber una realidad social, política. Que represente a la sociedad en general. Tiene que tener fuerza, tiene que tener empuje, tiene que tener garra. Sinceridad, ser honesto. Llega a la gente de verdad. Martin Luther King y Nelson Mandela son ejemplos de grandes líderes que lograron transformaciones sociales a través de sus ejemplos, de sus convicciones, de sus propias vidas. El mundo no es igual porque ellos comprendieron cuál era el deseo de sus pueblos. Así, orientaron sus pasos en la búsqueda de la justicia, el desarrollo y la libertad para todos. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Y el mundo es mejor por ellos. Ciertos líderes tienen la capacidad de representar los deseos colectivos, guiar qué camino seguir, absorber la esperanza social y devolverla amplificada en gestas populares. Los grandes hombres como Martin Luther King y Nelson Mandela son cabales ejemplos de líderes concebidos por sus contemporáneos, modelos de grandes hombres que junto con sus pueblos tuvieron sueños y los transformaron en futuro. Si hay un denominador común entre los líderes de nuestra historia es el gran cerebro social, la gran capacidad de interacción social que han tenido y también la empatía que han generado con su gente. Les resumo 4 puntos fundamentales acerca del cerebro social. Primero, el cerebro es un órgano social. Nosotros construimos grupos más allá de nosotros mismos. Grupos de 150 personas, de ciudades, comunidades virtuales, etc. Aproximadamente a los 4 años empezamos a desarrollar la capacidad de inferir la mente de los otros y las creencias falsas que pueden tener los otros. El déficit central en el autismo, un trastorno del desarrollo, es el problema del déficit social, del déficit en la cognición social, en inferir el pensamiento y la mente de los demás. Por último, la interacción social es clave para el aprendizaje y para la motivación. Una de las claves del liderazgo es la capacidad social, la capacidad de inferir lo que piensan los demás, lo que sienten los demás. En el próximo programa abordaremos la creatividad. ¿Qué nos hace creativos y diferentes y únicos? ¿Qué tiene de especial un genio pintor, un genio músico o un genio escritor? Los espero la semana que viene con los enigmas del cerebro.